ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Sofingen, financiando la economía real. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Yo soy Enrique Sebach y como todos los martes a esta hora pretendo con ustedes y con los amigos que nos acompañan cuando trato de mirar algún sector, ponerle un zoom a la economía, a veces a la nacional, a veces a la internacional. Quería hacer un pequeño comentario. Está, generalizándose la idea, por lo menos desde el punto de vista comunicacional del gobierno y desde el punto de vista del análisis, de que en la Argentina están sobrando dólares, a contramano de lo que le pasa habitualmente a la economía argentina, que es una economía generalmente, por lo menos en su lado comercial, con problemas desde el punto de vista de dólares, porque Argentina es un país que para crecer necesita importar, sobre todo insumos y bienes de capital, y sus exportaciones generalmente estaban bastante limitadas, porque por un lado tenemos un sector agropecuario muy productivo y muy competitivo, vamos a hablar de él en un ratito, pero con una carga de impuestos serio, y además con a merced, para decirlo de alguna manera, del clima y de los precios internacionales, que a veces son buenos, que a veces son malos. De manera tal de que siempre surgía en la Argentina la idea de que, tenemos una restricción externa que hace dificultoso el crecimiento del país, porque otra vez, como hacen falta muchos dólares para importar, se hace complicado. Siempre dijimos, o por lo menos yo, que en la Argentina le faltaba dólares al Estado por una organización propia que tenía la política económica, porque los argentinos tenemos nuestros ahorros en dólares, no ahorramos menos que otros países o que los ciudadanos de otros países, simplemente que en lugar de ahorrarlos dentro del sistema, lo ahorramos fuera del sistema, básicamente porque nos han expulsado desde el punto de vista de la confianza, del ataque a los derechos de propiedad, de las licuaciones, todo lo que ustedes ya saben, no voy a repasar ahora ese punto, pero los argentinos tenemos un montón de dólares ahorrados fuera del sistema, mientras que le faltan dólares a la economía para su funcionamiento. Ahora se ha generalizado la idea de que como a la tradicional exportación agropecuaria se le está sumando, primero un mejor mercado para el propio sector agropecuario, en donde se han liberado exportaciones que antes estaban limitadas o prohibidas en esto absurdo que tenía la política económica argentina hasta hace muy poco. Y segundo, porque ha aparecido un sector nuevo en términos de superávit comercial, que es el sector energético, por ahora fundamentalmente el petróleo. Se está sumando lentamente el sector minero, se sumará en los próximos años el sector gasífero, y eso va a significar que las exportaciones argentinas puedan crecer fuertemente en los próximos años. Entonces, a raíz de ese diagnóstico, o a raíz de esos datos, surge el diagnóstico de que sobran dólares. Yo quiero hacer un pequeño comentario al respecto. Primero, tenemos un tipo de cambio real
que refleja la Argentina del futuro, no del presente, porque es cierto que sobran dólares de corto plazo, pero no es menos cierto que el tipo de cambio real de Argentina de hoy no se compadece con lo que todavía es una economía de baja productividad, de un Estado ineficiente, de un sistema impositivo que hay que ayornar, de una relación nación-provincias que hay que revisar, bueno, de una infraestructura que está para ser benigno, bastante deteriorada, y que eso hace que la competitividad de Argentina con este tipo de cambio real sea más complicada, digamos. Pero además, Argentina, siendo un país bimonetario que debe dólares, cuyo Estado debe dólares, y donde los argentinos, insisto, queremos estar en dólares, ahorrando en dólares, no gastando en dólares, sino ahorrando en dólares, un banco central con reservas negativas o con poquitas reservas, para no empezar a discutir las cuentas, ¿no? Con poquitas reservas, es un banco central anómalo para las condiciones de la Argentina. Yo les recuerdo que en el boom de los commodities de la primera mitad de este siglo, los países que recibieron esa ventaja se dedicaron o se propusieron acumular dólares como reservas en sus bancos centrales. Lo hizo Uruguay, lo hizo Brasil, lo hizo Perú, lo hizo Chile, de manera tal de que hoy, cuando uno mira el porcentaje de PBI, el porcentaje de las reservas en términos de PBI que tienen los bancos centrales de la región, Perú es el máximo, que debe tener como casi 30% del PBI en reservas, pero el promedio anda por el 14-15% del PBI, o sea, los bancos centrales de la región tienen comprado un gran seguro de estabilidad. Un gran seguro de estabilidad que tiene que ver con las cuestiones de corto plazo, o sea que, bueno, un shock externo, otra vez una sequía o un boom o un shock de precios internacionales o un problema financiero, y tienen comprado un seguro de largo plazo que es, bueno, en volatilidades, en países inestables desde el punto de vista de las reglas del juego, etcétera. Bueno, le da tranquilidad a cualquier inversor de largo plazo saber que el Banco Central tiene una cantidad importante de dólares y que eso hace que a lo último que recurra es a manotear los dólares de los privados, digamos, a la expropiación directa o indirecta. Ahora, el Banco Central argentino, insisto, es una anomalía. Tiene reservas cero para no discutir, insisto, o muy poquitas. Si uno lo mira en términos de PBI, y Argentina que debería tener, aspirando a este promedio de la región, no digo el 30% de Perú, pero por lo menos el 13, 14, 15% del resto, ese 15% del PBI es más o menos 90.000 millones de dólares. O sea, el Banco Central de la Argentina no solamente tiene que comprar dólares para vendérselos al Tesoro, que tiene que pagar los intereses de la deuda, no solamente tiene que comprar dólares para cumplir con sus propias deudas, porque el Banco Central tiene deudas emitidas en dólares, como el Bopreal, por ejemplo, sino que tiene que comprar dólares para comprar ese seguro que la Argentina necesita en una economía, insisto, bimonetaria, en donde el dólar es demasiado importante. Entonces, sí, si uno lo mira en términos de datos, y por ahora sobran dólares. Ahora, si uno lo mira en términos de equilibrios macroeconómicos, el Banco Central de Argentina tiene que comprar los 90.000 millones de dólares, no digo hoy, ¿no? En un periodo importante de plazo, en un plazo importante, los 90.000 millones de dólares que necesita para tener esas reservas, 50.000, 60.000, póngale el número que usted quiera, y además tiene que comprar los dólares necesarios, insisto, para que el Tesoro, o en todo caso el Tesoro tiene que ir al mercado a comprar los dólares necesarios para pagar al menos los intereses de la deuda, que andan por los 10.000 millones de dólares para este año. O sea que la idea de que sobran dólares es una idea marketineramente divertida, pero macroeconómicamente preocupante. De manera de que yo bajaría el triunfalismo y aspiraría, ¿quién soy yo para aspirar? Sugeriría que nuestra política económica se orientara a ser más agresiva en materia de compra de reservas o de compra de dólares por parte del Estado,
sea el Tesoro o sea el Banco Central, porque eso de que sobran dólares es relativo. Y de paso podríamos tener un tipo de cambio real, quizá un tipo de cambio nominal, el real veremos, más alto que el que tenemos hoy, para compensar o respondiendo a esa demanda adicional. Bueno, en eso estamos. Me voy a ir al encuentro de Ramiro Costas, que creo que ya está conectado, se dice en castellano. Ramiro es el gerente general de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y ya lo saludo. Ramiro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Enrique. Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho y muchas gracias por atendernos, son muy amables. Bueno, quería repasar con vos, yo hacía una pequeña introducción, no sé si alcanzaste a escuchar algo, es la forma que tengo de ganar oyentes, o sea, los clavo a los invitados con mis palabras, pero decía, hoy el sector agropecuario, visto con la lupa del sector externo, le ha surgido, voy a decirlo en forma un poco graciosa, un competidor, digamos, en el sentido de que hasta ahora era la vedette del sector externo argentino, aunque no lo demostráramos con las políticas económicas, pero lo era, o lo es, lo sigue siendo, pero aparece ahora el sector de la energía, de la minería, que posiblemente no hoy, o parcialmente ahora con el petróleo, pero se puede constituir en un sector mucho más, digamos, también generador de dólares, con una diferencia importante, que es que, bueno, como vos lo sabés mejor que yo, el sector agrícola está muy sometido a los avatares del clima, mientras que, bueno, el petróleo menos, por lo menos, y que además, bueno, hay la demanda internacional y los precios internacionales parecen ser que en los próximos años por lo menos va a estar levemente por encima de lo que son, como mínimo va a estar por encima de lo que son los costos de producción locales, con lo cual ahí aparece otro. Entonces quería revisar un poquito el sector, que además está en medio de un cambio, o mejor dicho, que puede llegar a tener un cambio importante si efectivamente se concreta una reforma impositiva que le empiece a bajar en serio las retenciones, si aparece la inversión en infraestructura, si aparecen esquemas provinciales y municipales más racionales. Entonces, bueno, quería que hiciéramos un pequeño paneo de esto, incluyendo también al sector pecuario, aunque vos estás en las bolsas de cereales, pero te toca tangencialmente, y vos me dirás si además el sector agrícola también, que con el acuerdo con la Unión Europea aparece ahí también otro elemento para abrir las exportaciones, etcétera. Así que empiezo por algún lado. ¿Cómo viene hoy la situación? Bueno, me has dejado un montón así de líneas como para... esa es la idea. Metiendo un poco algunos condimentos. Primero, me parece que el sector tiene que mirar, más que le nació un competidor, como decías graciosamente, y entiendo el enfoque, tiene que estar muy agradecido de eso, porque al ser un sector que tradicionalmente era el gran aportante de divisas y todavía hoy lo sigue siendo y probablemente lo siga siendo un tiempo más, nada mejor que le pase que proporcionalmente no sea el mayor aportante de divisas. ¿Por qué? Y porque cada vez que Argentina ha tenido alguna crisis macroeconómica, alguna crisis de balance de pago, algún problema con el dólar, todos lo sabemos, y quién es el sector que nos puede salvar rápido. Y bueno, va a ser ese sector, el agro. Entonces me parece que tener otros sectores que empujen, que generen dólares, que lo hagan de manera competitiva y genuina, y que estén ayudando en esa difícil tarea de ser los generadores de dólares para que otros sectores de la economía lo puedan utilizar también para generar actividad económica, inversiones y empleo y desarrollo en cada una de las regiones. Bueno, bienvenido sea, qué lástima que no pasó antes. Ramiro, ¿me dejás subrayar esto que acabas de decir? Porque yo lo decía, digamos, implícitamente en la introducción, pero vos has puesto un punto importante, que es para aquellos que invierten todos los años en Argentina y hunden capital literalmente, como es este sector, es muy importante que haya muchos dólares en la economía, porque, como yo decía recién, si el Banco Central tiene muchas reservas, no sale corriendo a expropiar directa o indirectamente a los que producen dólares, y eso le da más tranquilidad, y inclusive, me imagino yo, lo incentiva a invertir más. Así que creo que, digamos, compartiendo tus palabras, me gustaba subrayarlas. Yo aprendí de
de un gran periodista argentino que en los medios audiovisuales no se puede subrayar, no se puede poner negritas como se pone en la gráfica, entonces hay que repetir las cosas y por eso lo quería repetir. Te rompí ahí, pero seguí nomás. Ese es un súper y gran punto, Enrique. Incluso una economía desarrollada, cuando vos mirás la composición que tienen de su PBI por sectores, el agro, por más importante que sea, siempre es una proporción chica, porque en realidad todo lo que sea manufacturas, pero fundamentalmente servicios, y bueno, va a tener un peso mucho más importante. Entonces, cuando vemos lo que el agro significa en Argentina, habla bien del agro, pero habla mal de Argentina como país. Todo lo que tenemos por crecer en todo el resto para que el agro tenga el verdadero lugar que debería ocupar. Y no estoy queriendo que el agro se achique, estoy queriendo que el agro sea grande, pero quiero que sea grande todo lo otro, de manera que tenga un cuerpo razonable Argentina y no un brazo muy musculoso y todo lo demás un poco flaquito, ¿no? Me parece que hace la sustentabilidad, vos lo decías bien, hace a que el productor pero no quiero centrarme en el sector primario de la producción, a la cadena agroindustrial, que le pueda tener una estabilidad de reglas, de aspectos impositivos, de comercio, porque ¿qué pasa? En los años que Argentina ha tenido esas malas políticas que vos mencionabas en tu editorial, nuevamente, por caer en ese sector que rápidamente te puede salvar de esa coyuntura complicada, y bueno, Argentina ha sido récord de innovación, de regulaciones extrañas, desde cerrar exportaciones, a inventar esquemas de compensación, fideicomisos, cupos de exportación, retenciones altas, más altas y recontra altas. Tuvimos esas brechas de tipo de cambio que eran infinitas y que el dólar valía una plata, pero no era la que accedía al sector exportador, que cobraba el tipo de cambio oficial, pero cuando se daba vuelta y tenía que comprar los insumos, lo hacía a otro tipo de cambio probablemente, con lo cual la cuenta nunca cerraba. Entonces, una macroeconomía ordenada, una macroeconomía sana, me parece que es el primer indicador para pensar cualquier sector de la economía hacia adelante. Cuando pensemos un poquito esas inversiones que son tan necesarias, o sectores que tienen que crecer y que eventualmente son competitivos para salir a la arena internacional y ganar mercados, sin reglas macro estables, y bueno, no va a tener chances. Serán cuestiones de oportunismo, de alguna ventaja, una ventanita de oportunidad, pero que no hace el crecimiento de largo plazo seguramente. Ahora, dicho eso, y vamos a pensar que vamos a tener quizás 3 años de crecimiento consecutivo, una rareza para nuestro país, donde las cuentas fiscales, con todos los detalles que seguramente vos comentarás siempre, están ordenadas o ordenándose o no tan mal como en otras épocas, por el contrario. Hay que empezar a trabajar en las cuestiones que son de la competitividad genuina de los sectores, ¿verdad? Y a eso hay cuestiones que son muy puertas adentro de la empresa, mucho para trabajar ya en cómo ser más competitivo, cómo invertir en eficiencia y ganar mercados porque uno logra un mejor precio. Y por otro lado, la agenda que sí o sí depende del sector público. Vos hablás muy bien de la presión tributaria que tiene el sector. De la más alta de la economía, los derechos de exportación siguen existiendo. Derechos de exportación que en alguna cadena como la sojera, principal producto de exportación de Argentina, es particularmente alta. Ahora bien, también es justo reconocer que es una presión tributaria que se viene reduciendo, al menos desde el punto de vista del derecho de exportación. Bueno, es un gobierno que hace 2 años lo viene reduciendo. No vemos el mismo esfuerzo en la parte impositiva provincial, no vemos el mismo esfuerzo de la parte de los municipios, donde algunas tasas se han ido incrementando, se han generado nuevas tasas, donde no se corresponden necesariamente con un servicio prestado por el municipio, con lo cual termina siendo un impuesto. Entonces el esfuerzo que quizás a nivel nacional se está viendo termina siendo compensado de modo negativo por lo que pasa a nivel provincial o incluso municipal, y eso hace la competitividad. Es un sector tomador de precios, el agro, es un gran exportador y el precio que es el precio internacional. Si todos esos costos que le terminan afectando y mucho no va a poder crecer o no se va a desatar una ola de inversiones, si querés, en las siguientes etapas de los eslabones que hacen a industrializar los granos que Argentina produce en cantidad suficiente, ¿no? ¿Te puedo Así que interrumpir? me parece que hay mucho, Sí. simplemente para redondear de esa idita Sí. chiquitita, porque no es solamente lo impositivo. Podemos hablar de lo logístico, cuestiones de propiedad intelectual, transporte, tecnología que accedemos o no accedemos. Hay una larga lista de cuestiones que hacen a la competitividad de cualquier sector, también de este en particular, y que es hora de empezar a trabajarlas. Sí, mencionaste recién el tema soja y mencionaste la cadena de valor, digamos, agroindustrial. Argentina en su momento
desarrolló un polo agroindustrial de aceite de soja o de subproductos de la soja muy importante, si no recuerdo mal en su momento, el más importante del mundo, no sé en qué posición ha quedado ahora. Y lo que he visto en los últimos años, otra vez vos me corregís, es que esa enorme maquinaria funciona, valga la redundancia, a media máquina, digamos, o con mucha capacidad ociosa, que en algunos casos ha tenido que importar insumos para poder producir, que la producción de soja está relativamente estancada en estos años. Además del tema impositivo, que por supuesto debe ser importante, ¿cuál es la causa que ha generado esta, permitidme usar una palabra que a lo mejor a vos te resulte exagerada, declinación del caso soja? No, no me parece exagerada. Es tal cual como lo estás planteando, Enrique. Argentina supo producir 60 millones de toneladas de soja. Argentina tiene capacidad de molienda de 60 millones aproximadamente 60 millones de toneladas. Es decir, Argentina podría mandar a crushing al 100% de la producción si quisiera. Pero como bien vos decís, la capacidad instalada está el uso de la capacidad instalada muy por encima de lo que efectivamente estamos moliendo hoy en día. Hay muchas cuestiones de mercado. Hay demandas que podríamos promover o al menos no desincentivar y no lo estamos haciendo, por ejemplo la de biocombustibles, y hoy estamos importando mucha soja, lo cual en algunos oídos suena raro. Argentina, un país agropecuario, tiene necesidad de importar soja, y por supuesto, es excelente. La bajamos por el río, viene de Paraguay, viene algo de Uruguay, viene un poco de Brasil, a veces ha venido soja hasta de Estados Unidos. Hacemos el crushing en Argentina y luego Argentina se da vuelta y exporta el aceite y la harina a los múltiples mercados que exporta nuestro país. Ahora, te decía, Argentina produjo 60 millones de toneladas. Este año no llegamos a 50 y estamos en 40 y pico, 50 y pico hace largos años. ¿Por qué pasa eso? Bueno, por un lado vuelvo al elefante en la sala, es innegable. La tasa de la alícuota de derecho de exportación de soja es del 24%, la de maíz abajo del 10%. Entonces, cuando uno hace las cuentas, cuando el productor se siente y dice, a ver, este año, ¿qué voy a sembrar? Y sabe que con maíz va a tener que invertir mucho más dinero, porque es un cultivo más demandante de inversión, fertilizantes, semillas, todo un paquete tecnológico que es más costoso, pero muchas veces la cuenta queda artificialmente mejor para el maíz porque tiene un menor impuesto. Entonces, respondiendo a incentivos muy normales, cuadro de egreso, qué me conviene hacer, mira un poco el costo financiero de encarar una u otra, y muchas veces la balanza se termina volcando, insisto con la palabra artificialmente, hacia un producto que en otras condiciones de igualdad quizás la competencia sería distinta. Entonces, el agro como un todo ha venido creciendo, por hace unos años que está estancado, tiene un switch de productos, ese switch de productos va a estar vinculado, de grano me refiero, ¿no? Maíz, soja, trigo, girasol, sorgo, cebada, va a estar muy vinculado con los precios internacionales, con los costos que son mayormente internacionales y fundamentalmente con el equilibrio de impuestos que tengan en el mercado local. Eso se mueve en el tiempo y bueno, genera incentivos para hacer una cosa o genera incentivos para hacer otra. Sí, lo que pasa es que, otra vez, visto desde un macroeconomista y no de un especialista del sector, digo, bueno, hay tanta capacidad, tanta inversión allí para hacer crushing o para producir subproductos o biocombustibles, y está todo el sistema impositivo incentivando al revés, digamos, para decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, pasa eso, digamos. Obviamente, si vos hablás con un maicero, como si existiera Sí. algo así como maiceros y sojeros, te va a decir, bueno, no, yo desde el punto de vista del maíz estoy contento porque tengo más maíz. Pero bueno, hay cuestiones de eficiencia detrás de eso, de la asignación de los recursos, digamos, que hay un sesgo, digamos, hacia un producto en detrimento del otro. Por supuesto que una hectárea menos de soja probablemente implique una más de maíz. Al final del día estamos hablando de cerca de 34 o 35 millones de hectáreas sembradas. Pero no porque estemos siguiendo los precios internacionales, sino porque a esos precios internacionales luego pasan por el filtro de las alícuotas de derecho de exportación y los precios relativos en Argentina son lo que son y en función de eso se derivan las decisiones de siembra. Y Ramiro, y la cadena de maíz, ¿está más completa o estamos ya todavía exportando, digamos, el maíz como materia No, prima, digamos? sí, excelente la pregunta. Mirá,
La cadena de maíz creció mucho. Argentina producía, si nos miramos 8 años atrás, 40 millones de toneladas, 45 un buen año. Ya hace unos años que está más cerca de 50. Este año superamos los 60 millones de toneladas. Estamos en una campaña récord de maíz, absolutamente la mejor histórica, ¿verdad? De nuevo, paga menos impuestos, ¿no? Pero bien, vos me decís, ¿se industrializa más maíz en Argentina? Bueno, un poco sí, mayormente se exporta como granos. La estructura de exportación relativa a la producción que tiene Argentina es muy distinta a la de los otros grandes exportadores. Vos mirás Brasil, gran productor de maíz, pero fundamentalmente es un gran consumidor de maíz. Vos mirás Estados Unidos, lo mismo, gran productor de maíz, que también son grandes exportadores, pero son grandes consumidores de su propio grano. Tienen una industria de ganado bovino muy desarrolladas, de ganado porcino, avícola, de etanol hoy en día. La producción de lo que demanda la industria de etanol en las cadenas maiceras de esos dos países que te mencioné es, o sea, no tiene relación con lo que demandamos nosotros, que son solo 2 millones de toneladas, y podríamos tener una industria muchísimo más desarrollada y competitiva. Entonces Argentina lo que hace fundamentalmente es exportar grano. Pero ¿por qué no se industrializó la otra parte, digamos? Bueno, y ahí le corresponden a generales de la ley, que vos la conocés muy bien. Si para una decisión de inversión en el sector agrícola, producción primaria en el campo, es una decisión que vos tomás todos los años. Ahora, decidir criar y hacer ganadería de carne, y vos sabés que tenés 3 años de un ciclo ganadero por delante. Y si las condiciones no son favorables, y si haces otro tipo de inversiones que implican repagos 4, 5, 7, 8 años, bueno, ahí no sé cuántas personas se animan a meter y enterrar dinero en una Argentina tan cíclica como hemos tenido en las últimas décadas. Entonces eso explica un poco, si querés, la matriz de demanda de granos de Argentina, que hace que casi todo, no todo, pero casi todo, en beneficio de la conversación, producción adicional que se logre año a año por cuestiones climáticas o por cuestiones tecnológicas o por las razones que fueran, termina siendo exportado como grano tal cual a los distintos destinos que tenemos. Ramiro, mencionaste como al pasar, cuando describías el caso soja, pero me imagino que es para todos, quizá menos para otros granos, el tema vinculado con incorporación de tecnología o derecho de propiedad intelectual. ¿Podés abundar un poquito ahí? Bueno, mira, en Argentina mayormente tenemos acceso tecnológico al mejor nivel mundial, sobre todo en en aquellas producciones que son las que generan mayor valor agregado, si querés, por unidad de producción. No obstante, cuando vos segmentás un poquito cuál es la tecnología que se está aplicando, más allá de la que está disponible, te encontrás con que el productor utiliza tecnologías medias. Bajas no, porque no le rendiría, digamos, es un gasto que no le rinde, genera poco ingreso adicional, digamos, por sobre el costo que tiene adicional, y alta tampoco, a pesar de que está disponible en el mercado mayormente, porque no genera ese ingreso que permitiría utilizarla o justificar ese gasto de inversión. Con lo cual vos tenés un segmento de tecnologías medias muy desarrollado en el país, que tiene dos cosas para decir. Una, la tecnología está. Dos, el productor sabe utilizarla. Tres, cuando la rentabilidad lo permite, te lo usa. Y nosotros hacemos una encuesta todos los años y vemos cómo cuando la rentabilidad proyectada es positiva, el segmento de tecnología alta, de uso de tecnología alta, crece en el país. Ahora, la mayoría de los años, con rentabilidades muy finas o negativas, cuando sé los números al inicio de la campaña, el planteo que van a utilizar los productores es más defensivo, no es el más agresivo, digamos. Entonces, tecnológicamente, en términos de acceso a la misma, no estamos tan mal. Por supuesto que no estamos perfectos, pero no estamos tan mal. El problema es que después la disposición de uso de esa tecnología no se logra completar en su potencialidad porque los márgenes no lo permiten. Ramiro, y hablando de márgenes, ¿cómo está hoy la rentabilidad en el sector? Bueno, está muy finita. Hoy, este año es un año muy complicado. Los precios internacionales empezaron a subir, si miramos el último mes, empezaron a recuperarse, pero lo hicieron a un ritmo que está muy por debajo de lo que subieron los costos. Cuando vemos todos los conflictos mundiales que tenemos en este momento, entre guerras, disrupciones de comercio de determinados insumos, suba del precio de la energía, detrás de eso, suba del precio de los fertilizantes, todo subiendo a tasas que van, promedio, interanual entre 70 y 100% de incremento. Los granos, en promedio, no han subido un 15% todavía. Entonces, los números están muy finitos para todo el mundo,
pero somos el único país que tiene retenciones. Entonces acá están particularmente finitos. Estamos en un momento clave porque está empezando la campaña que nosotros llamamos fina, es decir, la siembra de trigo y de cebada. Y lo que estamos viendo es que el área sembrada quizás se mantenga a niveles del año pasado, y esto va a estar fundamentalmente asociado a que ha llovido mucho, y cuando llueve mucho, el productor tiene incentivos a intentar sembrar y a ver si las cosas mejoran. La gran diferencia va a ser cuánta tecnología va a aplicar a esa siembra. Las primeras encuestas que tenemos para la campaña que viene, que está arrancando ahora, la 2026-2027, habla de que la mitad de los productores ya están previendo que van a reducir los niveles de fertilización. Eso va a estar asociado a que todo lo demás constante, los rendimientos por hectárea sean un poco más bajos. Entonces, cuando haces todas las cuentas, la producción te termina cayendo un 20% si esto se diera tal cual te estoy contando. Ahora, es verdad que venimos de una campaña récord, donde había crecido la tecnología aplicada y donde el clima había sido óptimo en todas las regiones del país, con lo cual ese 20% quizás exagera un poco el efecto. Venimos de un récord. Pero sí es cierto que la encuesta nos dice que el 50% de los productores no creen poder aplicar la misma tecnología que el año anterior. Es decir, que van a sembrar con un poco menos de fertilización y de otros procesos que van a utilizar menos intensivamente. Ramiro, dijiste tecnología, pero también dijiste propiedad intelectual. ¿Eso tiene que ver con la ley de semillas? Bueno, no es lo único, pero sí es un tema muy importante. En Argentina, vos sabés, vamos a ponerlo en términos sencillos, suponiendo que la audiencia conoce de esto, pero no tanto detalle agronómico. Además, nosotros somos economistas, así que tampoco. Así que no nos vamos a meter tan finito. Y a mí no me saques de la maceta, que hasta ahí llego, digamos. Sí, que se nos seca encima. Hay semillas que son híbridas, que son ese tipo de tecnologías, el productor compra todos los años, porque si no, vamos a decir, pierde potencialidad. Hay otras que no son híbridas y que uno puede guardar su cosecha y volver a sembrarla. Como eso pasa, si vos fueras una empresa proveedora de semillas, y vamos a suponer que además de hacer eso, no te pagan las regalías, porque hay todo un sistema, ¿no?, detrás de eso. Vamos a suponer que los incentivos al menos no son los adecuados para que estas empresas generen la inversión requerida para traer las nuevas variedades al país, para sembrarlas, para desarrollarlas, para hacer las inversiones en I+D, que son de largos años, desde que empiezan a estudiar una variedad hasta que sale al mercado, son muchísimos los años que hay en el medio, con muchísimo riesgo empresario. Y el repago que las empresas esperan respecto de esa situación, en Argentina no lo tienen. Entonces, en cultivos como soja, como trigo, la innovación que se ve en el mercado de semillas está por debajo de lo que sí se ve en girasol, pero fundamentalmente en maíz. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, el respeto de la misma y cualquier esquema, digamos, que permita una mejor apropiación de la renta que genera esas inversiones, hay una materia pendiente. Argentina, vos sabés, hemos tenido novedades desde el acuerdo todavía no finalizado con Estados Unidos y la ley de semillas que siempre se discute en el Congreso y que quizás este año, yo me animo a decirte, estamos un poco más cerca de alguna modificación y de que finalmente haya algún acuerdo entre lo que son todos los actores vinculados con la cadena agroindustrial, pero fundamentalmente con semilleros y con productores. Pero bueno, es una noticia en desarrollo, iremos viendo cómo termina. Te hago las dos últimas. Una tiene que ver con, bueno, vos lo mencionaste al pasar, hay déjame calificarlo a mí, vos no te metas, un pseudo acuerdo comercial con Estados Unidos y hay un acuerdo comercial con todas las letras con la Unión Europea, digamos, ¿no? ¿Cómo influyen en el sector ambos acuerdos? Mirá, la respuesta corta y después te hago la larga. Son buenos acuerdos. La respuesta larga. En la Unión Europea, el 95% de las posiciones arancelarias tienen alguna ventaja a partir del acuerdo. La mayoría, creo que es cerca del 85%, 84%, es instantáneo. Desde que entra en vigor el acuerdo, desde que entró en vigor, ya se cayeron los aranceles. Para el 14%, para otro 14% hay un proceso, hay como una escalerita de reducción de aranceles, son productos un poco más sensibles para la Unión Europea, con lo cual requieren tiempo de adaptación, pero que ya está firmado y el tiempo ya empezó a correr, con lo cual cuando nos juntemos a charlar en 4 años, ya van a estar acercándose a cero. Y luego hay una proporción chiquita, un poquito más del 1%, que son productos aún más sensibles y que tienen cupos, es decir, que no van a llegar a cero y que además hay todo un cupo de acceso a ese mercado. Pero en cualquier caso, primero que estás mejor que antes,
Y segundo, que te da una estabilidad de reglas respecto de un gran mercado como es la Unión Europea, que te mejora otras condiciones. Desde, por ejemplo, la Unión Europea, hay todo un capítulo vinculado con los derechos de exportación, donde tienen que llegar a cero luego de determinada cantidad de años, y para la cadena de la soja, por ser también tan sensible para nuestra economía, está cupiado en un porcentaje un poco más alto, pero no es el actual, con lo cual tendrían que ir reduciéndose, más no sea por la vigencia de este acuerdo. Y luego hay cuestiones vinculadas con acceso al mercado y con potenciales problemas que podemos tener para arancelarios, de cuestiones fitosanitarias y del día a día de los negocios, que si tenés un acuerdo, tenés un set de reglas que podés aplicar, que cuando no tenés un acuerdo, el set de reglas es otro y vas a último en la fila. En cambio acá, cualquier problema comercial se dirime mucho más rápido o directamente trabajás con determinada estabilidad que no tendrías de otro modo porque nunca accederías. Y además, otro factor importante ahí, Enrique, déjame terminarte la respuesta larga porque me parece que es muy importante, es que la Unión Europea en algún punto trabaja como creador de reglas, digamos, otros los copian. Entonces Argentina, que exporta mucho, exporta fundamentalmente, crecientemente al sudeste asiático. Entonces vemos mercados como Vietnam, Indonesia, la India, incluso muchos países de África. Toda esa zona viene creciendo mucho y al copiar parte de las reglamentaciones europeas, y Argentina ya tener un acuerdo, el ingreso que tenemos es mucho más fácil. Por eso, si mirás la cifra de estadísticas, vas a ver que lo que está creciendo Argentina ya venía creciendo de esos nuevos destinos, que a su vez son los más dinámicos, tiene una tasa de crecimiento muy alta. Clarísimo. Y ahora sí te hago la última. No sé cómo plantearlo, pero bueno, es una duda que me surge habitualmente porque no sé si es generalizado en otros países, pero Argentina tiene esta organización particular de, digamos, propietarios y arrendatarios, digamos, contratistas que hacen el trabajo. Imagino yo que eso le permite tener mucha escala porque digamos, tienen la maquinaria o la inversión para varios campos en lugar de cada uno con el suyo. Estoy haciendo medio bruto en la descripción, pero debe ser algo parecido. Pero por otro lado debe surgir algún conflicto derivado de que, bueno, los contratos tienen cierta duración, las inversiones pueden ser en muchos casos madurar en forma más larga, quienes reciben los créditos, quienes deciden qué hacer o no hacer. ¿Cómo funciona eso? Y tenés 3 minutos para contestarme. Bueno, te la hago rápida entonces. Mira, Argentina, como muchas veces en nuestro país, de un problema hemos hecho una solución. Otros países no tienen este esquema. Claro. Vos vas a recorrer los campos de Brasil y vas a ver escalas enormes y todos tienen todas las sembradoras, cosechadoras, maquinaria agrícola, lo que sea, todo en el campo en mega galpones. Y en Argentina vas a recorrer kilómetros de hectárea, 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 hectárea y no vas a ver eso. Ahora, en Argentina lo que no tenemos ¿qué es? Acceso al crédito. Claro. Entonces, en pos de eficientizar lo máximo posible lo que cada uno puede aportar, digamos, y bueno, el dueño de la tierra es una cosa, quien la produce es otra, quien te hace los laboreos agrícolas, quien te cosecha, quien te aplica los agroquímicos es otro, y así se saca como el máximo provecho de cada una de las partes, logrando niveles de eficiencia increíbles. Lo vemos con cuestiones de almacenamiento, tampoco tenemos facilidades de almacenamiento físico de grano como tiene el resto del mundo. Hemos inventado el silo bolsa, una solución económica a las necesidades argentinas. Y bueno, y gracias a eso pudimos almacenar una cosecha que pasó de 80 millones de toneladas a 150, casi sin usar financiamiento bancario de largo plazo. Por una deficiencia, no porque lo quisiéramos, y no porque sea mejor. Fue una solución que terminamos exportando al resto del mundo. ¿Y genera algún problema esta diferencial de plazos entre inversión y contratos? Bueno, depende, digamos. Yo creo que no. Yo creo que todo el mundo, o sea, ningún empresario va a querer dejar, digamos, al libre albedrío de un tercero parte importante de su capital. Va a tomar los suficientes recaudos para maximizar los ingresos, pero teniendo en consideración la sustentabilidad o la durabilidad del mismo. Así que yo sé que hay toda una discusión respecto de eso, pero también sé que acá nadie come vidrio, digamos. Está bien. Es una discusión larga. Ramiro, te agradezco mucho estos minutos, has sido muy amable, muy clarito y un gusto charlar con vos. Te mando un abrazo grande. Un verdadero placer, Enrique. Muchas gracias. Chao, viejo.
Ramiro Costa, gerente general de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Bueno, hoy vamos a hacer el programa más corto porque compromisos contraídos con anterioridad, decían los viejos telegramas, digamos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Le agradezco a Gerardo Subirana, como siempre, su extraordinaria labor. Supongo que está saludando o algo así, porque ahí está, porque no lo veo desde este lado del vidrio. Y nosotros nos reencontramos en una semana. Gracias. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Sofingen, financiando la economía real. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en